Dios le bendiga. Bienvenidos a este su canal, Hablando Bien con Faustina. Oremos. Padre, gracias por este momento que tú nos concedes. Señor, mire esta vasta audiencia, bendícelo, Dios mío. Abre el entendimiento y la mente, envía tu Espíritu Santo, Padre, para que puedan entender lo que tú tienes para ellos en esta hora. Si hay alguno enfermo, sánale, Dios mío. Y si hay alguno con dificultad, resuélveselo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. En esta oportunidad, mis queridos, vamos a estar teniendo un tema que dice: Dios nos otorga poder para vencer. Dios nos otorga poder para vencer. Y eso vamos a leer en Romanos 8:2, que dice: no es conformes a este siglo, ¿sabes?, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El Señor, mire, nos advierte para que no nos conformemos con el sistema del mundo y su manera de pensar. Y nos dice cómo se logra. Y es por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Para que esto ocurra, ¿verdad?, tenemos que estar crucificados con Cristo. Una condición necesaria. Tenemos que estar crucificados con Cristo para que no viva yo, sino que viva Cristo en mí. Y mientras no crucifiquemos esa carne, por más religioso que usted sea, por más obra, por más milagro, va a tener problemas. Tiene que estar solamente Cristo viviendo en usted. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Al Padre le agradó revelarnos al Hijo. Y en la medida en que Cristo crece en nosotros, y nosotros menguamos, acercándonos cada día a la cruz, aumenta nuestro conocimiento de que Jesucristo es el Evangelio, es la verdad, es la vida, Él es la resurrección. Y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y este conocimiento lo produce Dios en nosotros, para que podamos comprender, comparar y entender nuestras situaciones temporales y eternas. Porque como hemos tratado en reflexiones anteriores, en nosotros coexisten dos naturalezas. Oiga, ¿cuál es el problema? En nosotros coexisten dos naturalezas, que son la carne y el espíritu. Y le voy a decir algo: nuestra verdadera guerra es contra la carne. Hasta que el Señor nos venga a buscar o hasta que vayamos a Él. Esa es nuestra guerra, nuestra gran guerra. La carne. Oiga bien. Y eso es hasta que el Señor venga o hasta que vayamos a Él. Eso no es que ya yo ayuné y oré y ya yo estoy bien. No, es sacarle que crucificarla diario. Mire, si mi alma obedece a la carne, lamentablemente vamos a actuar conforme al mundo. Porque la carne es una sustancia que debe estar permanentemente crucificada para que Cristo crezca en nosotros. Y si esto no ocurre, todo nuestro ser está en peligro, porque Cristo es un blindaje divino y eterno que necesitamos para todas las cosas temporales. Porque Cristo es inofendible. Vamos por ahí. Cristo es inofendible. El Cristo que habita en nosotros, oiga bien, ama a sus enemigos, bendice a los que los maldicen, ama al que no lo merece, pone la otra mejilla.
Y a menos que Cristo habite en nosotros, no vamos a poder manifestar esta realidad eterna. Ese es el problema. Si Cristo no habita en nosotros no podemos hacer eso porque la carne no nos deja. ¿Oye? Entonces, Dios nos ha hecho participantes de esa vida eterna, de esa realidad. En Romanos 8:11 dice, y si el Espíritu, oiga bien, y si el Espíritu, oiga, si el Espíritu que levantó a Cristo Jesús de los muertos mora en vosotros, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Ve? Oiga bien, ve el tema, tenemos poder para vencer. Porque ese Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos está en nosotros. Cuando vivimos conforme al Espíritu, ese Espíritu está en nosotros y tenemos poder para vencer. Eso es que el enemigo me hizo, que me viró, que me tornó, mentira de él mismo, mentira del diablo. Porque usted tiene ese poder. Cuando usted vive en el Espíritu, tiene ese poder. Y vive victorioso. Para que lo sepa. Y es que cuando hemos venido a Cristo, Dios nos otorga un poder por medio de su Espíritu, que es el mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos. Y ese poder opera en nosotros para vencer el pecado. Es decir, que cuando un cristiano peca, ¿es porque quiere hacerlo o es que no ha nacido de nuevo? ¿Sabe? O quiere hacerlo o no ha nacido de nuevo. Porque en sí mismo tiene un poder que le facilita vencer al enemigo. ¿Me entiende? Pero si gobierna nuestra carne, lógicamente se manifiesta la naturaleza de Adán. Por eso nuestra lucha es contra la carne, que tenemos que tenerla crucificada a la cruz de Cristo. Primera de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, de Dios, porque para él son locuras. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Sabes? Se han de discernir las cosas espiritualmente y el que no, y el que no es espiritual lo va a ver todo como una locura. La mente natural no entiende, no ve, no oye las cosas del Espíritu de Dios. Pero cuando venimos a Cristo, recibimos una nueva naturaleza que expresa a otra persona que no soy yo, sino Cristo en mí. Esa naturaleza tiene la mente de Cristo y es la que puede oír y entender todo lo que el Padre dice y hacerlo realidad en nuestras vidas para que lo eterno gobierne sobre lo temporal. En todas mis reflexiones que el Señor ha dado, Él le repite eso. Usted tiene que tener a Cristo centrado en su vida. Porque esa carne no muere. Esa carne hay que crucificarla diario. Sus emociones, su deseo, todo. Porque si no, lamentablemente. Eso es así. Usted mismo puede darse cuenta cuando actuamos según la carne. Usted se puede dar cuenta cuando actuamos según la carne. Por ejemplo, mire, cuando alguien nos hace algo injusto o doloroso, ¿verdad? Se supone que es injusto o doloroso. Lógicamente usted tiene, ¿verdad? Usted se va a incomodar, ya sea su esposo, su hijo, su hermano, vecino, etc. Y usted se ofende y le reclama a la otra persona por esa ofensa. ¿Usted ve? Pero si al contrario, Cristo que es inofendible, oiga, si Cristo que es inofendible mora en usted porque él es inofendible, entonces la actitud sería muy diferente. Perdona y olvida. Porque tenemos el poder que nos otorga Dios mediante su Espíritu y a través de su Hijo Jesús. Y la vida está en Él. Entonces en 1 Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces podemos entender el por qué debemos crucificar nuestra carne cada día a la cruz de Cristo. Morir cada día para que Cristo viva en nosotros.
porque de lo contrario nuestra vida eterna estaría en peligro. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Entonces, mi hermano, hay muchas citas bíblicas, muchas cosas lindas que se citan, se predican en cuanto a lo que Cristo, el mismo Cristo dice, pero no tenemos esa carne crucificada. Y eso es lo que el Señor quiere. El Señor le quiere que usted crucifique esa carne, viva conforme a que sea Él el que viva, que sus emociones. Y usted, como le expliqué al principio, usted se va a dar cuenta que usted se ofende porque fulano dio, porque no. Y cuando usted vive en pleito, ira, contienda, ahí usted mismo se da cuenta que usted está, mire, en la carne. Por eso le decía que la verdadera lucha es contra la carne. Porque el enemigo, solamente cuando usted le da legalidad, si le dio legalidad, le entró. Y después dice, vamos al diablo, vamos a reprenderlo, pero usted le dio legalidad. Él no puede violar su voluntad. No la puede violar la voluntad de usted. Y usted tiene el poder que Dios le otorga a través del Espíritu Santo para vencer al pecado y al enemigo. Entonces, ya usted sabe, mi hermano. Y usted, amigo, que me escucha, tú tienes que tomar una decisión. No pospongas la decisión más importante de tu existencia. Es tu decisión, tú decides dónde pasarás la eternidad. Cristo te ama. Este es el tiempo. Todo está cumplido. Vamos a vivir conforme al Espíritu. Y ese poder que resucitó a Cristo va a estar en nosotros. Dios le bendiga y Dios le guarde. Si le gustó el video, dale me gusta. Suscríbete al canal y dale la campanita para notificaciones. Dios te bendiga.